En 1915 se estrenó El nacimiento de una nación, película dirigida por el polémico director estadounidense D.W. Griffith. Muy a pesar de su mensaje abiertamente racista, donde exaltaba al Ku Klux Klan, una vieja organización supremacista, el filme es recordado por definir lo que a día de hoy conocemos como cine. Cualquier película de los últimos 50 años que tú hayas visto, bebe de los aportes que Griffith le dio al cine, en cuanto a edición y narración se refiere. Pero antes de eso, en los primeros años, existieron otros movimientos que compitieron con la fórmula de Griffith, adoptada por Hollywood. Las dos más importantes fueron en primer lugar el cine soviético, liderado por Eisenstein. El ejemplo más claro de esto es la aclamada película El acorazado Potemkin. Sin embargo, el segundo caso es quizás el más importante e influyente. Nos referimos al expresionismo alemán, un movimiento cinematográfico nacido y desarrollado obviamente en Alemania, en la época de entreguerras. De una corta pero muy fructífera vida, el expresionismo alemán nos regaló algunos de los directores más emblemáticos de la historia y también dejó para la posteridad una gran cantidad de películas inmortales que a día de hoy siguen siendo alabadas por su creatividad y originalidad en una época en la cual el cine aún estaba creando un lenguaje propio con el cual transmitir ideas y conceptos. Probablemente el título más representativo de este movimiento fuese El gabinete del Dr. Caligari, filme que algunos se atreven a enlistar como uno de los primeros ejemplos de un temprano cine de horror. Esto es La onceava dimensión, y en este video daremos un repaso por esta gloriosa película, y es que, dicen los que saben, que pudiste haber visto 1.000.000 de películas en tu vida, pero si no has visto esta, simplemente no conoces el cine. El año es 1920, el lugar es Alemania, un país devastado por las consecuencias de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Con la imposición del Tratado de Versalles, los alemanes veían cómo su nación se sumía en la bancarrota y el resentimiento, al perder su viejo poderío imperialista. La situación era alarmante, no solo a nivel político, sino también social. De un momento a otro, la pobreza y el hambre se expandió, pero de una manera que algunos románticos podrían considerar casi poética. Independientemente y a pesar de la situación tan difícil, la creatividad y el arte del cine lograron salir a flote, de la mano de directores como Friedrich Murnau, Fritz Lang y Robert Wiene, los grandes representantes del expresionismo alemán. Este último sería el encargado de concebir la película que nos ocupa. El expresionismo fue un movimiento artístico que nació en contraposición al impresionismo. Sin entrar en muchos detalles y de una manera muy grosera, podemos decir que el expresionismo aludía a la subjetividad del artista al momento de representar la realidad en su obra. Por eso podemos encontrar imágenes totalmente imposibles e ilógicas, algunas de las cuales rayan en lo meramente macabro. El expresionismo alemán trató de llevar estos postulados al mundo del cine, creando algo único que no ha podido ser igualado al día de hoy. El gabinete del Dr. Caligari nació de la mente de los guionistas Hans Joswitz y Karl Mayer, ambos fanáticos del talentosísimo cineasta Paul Wegener, quien había participado en títulos tales como El estudiante de Praga y El Golem. Fieles a la influencia de su ídolo, ambos decidieron crear una historia de terror. Al principio se le ofreció el puesto de director a Fritz Lang, director de Metrópolis, otro de los pesos pesados del expresionismo alemán, pero al final Wayne fue el elegido para la tarea. El gabinete del Dr. Caligari tiene lo mejor de dos mundos. Es tanto tradicional como progresista. Por un lado, a nivel narración, respeta la clásica estructura que ha sido utilizada desde hace siglos para contar una historia, dividida en partes bien definidas, una intro, desarrollo y epílogo, pero también cuenta con elementos altamente arriesgados e innovadores. El más importante y que resalta más que cualquier otro es el uso de decorados distorsionados, repletos de ángulos imposibles que nos sumergen en un mundo caótico y desolador, como la propia trama de la cinta. No hay nada gratuito en esto. Cada escena del filme, con sus excéntricos fondos, están repletos de una retorcida imaginación que ayudan a capturar la atención del espectador, quien trata, muchas ocasiones en vano,
de darle orden al alocado espectáculo visual al cual es enfrentado, y que no tiene nada que ver con la vieja puesta en escena hollywoodense que vemos diariamente. Otro aporte importante del filme es que fue uno de los primeros en darle una vuelta de tuerca a la trama, es decir, en darnos un final sorpresivo e impactante. Una revelación que nos cambia las reglas del juego, elemento utilizado vastamente por el inmortal Alfred Hitchcock. La historia gira alrededor del Dr. Caligari, quien hipnotiza a César, un sonámbulo que queda a completa merced del caprichoso Caligari, quien lo utiliza para cometer una serie de crímenes y atormentar a un grupo de amigos. El personaje del Dr. Caligari fue tan bien ejecutado a nivel concepto y a nivel actoral que logró influir a cientos de escritores que a día de hoy ven en este personaje a uno de los primeros científicos locos del cine, hambriento de poder y reconocimiento, enormemente inteligente, pero sin ningún interés en el bienestar social, imagen retomada una y otra vez a lo largo del tiempo. Por otro lado, algunos arriesgados creen que el gabinete del Dr. Caligari fue un antecedente directo del cine de zombies. Ya hemos hablado de esto en otro video, pero les refrescaré la memoria. Les recuerdo que a lo largo de su historia, el cine de zombies ha tenido varias generaciones, por decirlo de alguna manera. La primera fue la del zombie haitiano, donde, retomando las viejas creencias haitianas sobre vudú, se creía que existían personas capaces de reanimar cuerpos sin vida, despojándolos de su voluntad y convirtiéndolos en fieles esclavos, justo lo que Caligari le hizo a César. Quizás esta afirmación sea demasiado arriesgada, pero es algo que se puede abrir a debate. Por último, la razón por la cual esta película es tan recordada es que mostró cómo el cine puede llegar a tener una conciencia social genuina. Dicen que los que olvidan la historia están condenados a repetirla, una lección que no hemos acabado de entender, y es que cuando la desesperación, el resentimiento y la ignorancia se unen, nace la intolerancia. Alemania lo aprendió por las malas. Como ya dije anteriormente, los alemanes pasaban por una situación bastante difícil en esos momentos. Su gobierno era inestable y su sociedad se caía a pedazos. En medio de todo esto, ellos eran capaces de darle el poder a cualquiera que les prometiera recuperar su vieja gloria y vengarse de los causantes de su difícil situación, sin importarles que al hacerlo, estuvieran entregando su libertad a un monstruo. Y fue así que Hitler y su partido nazi pudieron hacerse del poder político. El gabinete del Dr. Caligari habla precisamente de eso, de un líder sin alma, hipnotizando a las personas, despojándolas de su individualidad, esclavizándolas para su propio beneficio. El mensaje de la cinta es abiertamente pacifista y crítico de los gobiernos totalitarios. Y no es que sus creadores fuesen adivinos, simplemente comprendían la situación de su país y se dieron cuenta que eso podía provocar la llegada de un líder totalitario, lo cual finalmente sucedió. El triunfo del nazismo marcó el final del expresionismo alemán, pues sus directores tuvieron que salir del país. Si el movimiento hubiese continuado su evolución, quizás el cine de hoy hubiera sido totalmente diferente. Y creo que es por eso que el mensaje de esta película sigue siendo tan poderoso y actual, pues contiene una advertencia que se mantiene a día de hoy sobre el peligro de renunciar a nuestra individualidad a manos de líderes sin escrúpulos. Y con eso terminamos este video. Si te gustó, ya te la sabes, suscríbete, dale like, coméntalo, compártelo y ayúdame a hacer este proyecto más grande. Desde la onceava dimensión nos estamos viendo muy pronto.